Buenas chavales, por fin hemos llegado al final de la serie donde vamos a crear nuestra red neuronal, que para ello vamos a utilizar las capas y las neuronas que hemos creado previamente y nada, continuamos con el vídeo. Vale, lo primero como siempre vamos a importar nuestro NumPy. Ahora también tenemos que importar la clase Layer, ¿vale? Y ya podemos crear nuestra clase Neural Network, la clase de nuestra red neuronal artificial. Antes de nada me he dado cuenta revisando un poco los cálculos y que siempre salía el mismo número de que en la neurona la función de activación tenía puesto que era 1 entre 1 más el número e elevado a menos 1. Era un error, ¿vale? Es elevado a menos x. De todas maneras ya pondré un mensajito en el vídeo de la neurona, pero bueno, era por recordarlo aquí porque me he dado cuenta justo cuando hemos terminado de crear las capas, ¿vale? Así que continuamos, ¿vale? Vamos con nuestra clase Neural Network, inicializamos los parámetros, ¿vale? En este caso no vamos a meterle nada como parámetro, sino las capas que vayamos a introducir, se lo vamos a introducir como un método externo, ¿vale? Que para ir pudiendo añadir capas, normalmente una red neuronal va a tener siempre la capa de entrada donde va a recibir los datos, ¿vale? Nuestros datos con los que nosotros queremos entrenar la red neuronal, y una capa de salida en la que nos van a dar los resultados, ¿vale? Y entre medias suele haber también una o varias capas que se llaman capas ocultas, ¿vale? Que es no es ni la entrada ni la salida, están como ocultas dentro, empaquetadas dentro de la red neuronal, y es donde se van a ir actualizando los pesos y donde se vaya haciendo la magia, donde ChatGPT te devuelve el resultado que tú quieres. Vamos a inicializar los layers, que va a ser una lista vacía, y también voy a poner aquí el loss list, que también va a ser una lista vacía, donde aquí voy a recoger cuánto me he equivocado con una actualización de los pesos aleatorios y la salida que nosotros tenemos de la red neuronal. Es decir, cada neurona se ha equivocado X, ¿no? Y en conjunto de todas las neuronas, de todas las capas. Pues aquí vamos a ir recogiendo cuánto nos hemos equivocado para ver que conforme entrenamos la red neuronal nos vamos a ir equivocando cada vez menos. Es decir, la función de pérdida, la función loss, es una función que mide cuánto te has equivocado. Si es 0, perfecto, no te has equivocado en nada, pero eso normalmente en la vida real no se suele dar. Así que vamos a recogerlo aquí porque vamos a hacer una grafiquilla también con Matplotlib, aunque eso creo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Vale, ahora vamos a crear el método addLayer, ¿vale? Que con este método va a ser con el que vamos a conseguir introducir las capas que nosotros queramos, la de entrada, las ocultas y la de salida. Vale, para la entrada pues el número de neuronas y el tamaño de la entrada. ¿Cuáles son nuestras fuentes de entrada? ¿Cuántas columnas tenemos en la fuente de datos? ¿Cuántas neuronas tenemos en la capa anterior? Pues eso es nuestro input size. Esto va a ser importante porque tanto la capa de entrada como la de salida va a tener que adaptarse a las necesidades de cada problema. ¿Vale? Aquí solamente vamos a decir que a layers le vamos a añadir una layer que va a tener un número de neuronas y un input size. Aquí hay que hacer un poquito de control porque si self-layer está vacío, es decir, if not self-layer, pues simplemente le añadimos y ya está, ¿vale? Pero si ya tiene alguna capa, tenemos que tener en cuenta que el input size tiene que ser igual al número de neuronas que tengamos en la capa previa. Entonces, si no es la primera capa, tenemos que decir que el previous output size es igual al len self.layer de la última capa que hemos introducido, .neurons. Número de neuronas de nuestra última capa, self.layers. Ahora sí, ¿vale? Y para terminar de añadir la capa a layer, vamos a añadirle una capa, ¿vale? Donde pues el número de neuronas, pero el input size es el previous input size, self.layers. ¿Vale? Pues así añadimos una capa a nuestra red neuronal. Ahora, como hemos visto, tenemos que ir con nuestro método forward, ¿vale? Que esto simplemente pues, va a recibir los inputs, y for layers in self.layers. Los inputs ahora pues, van a ser los inputs de layer.forward inputs. Y por último devolvemos esta actualización de los inputs. Vale, una vez tenemos el método forward, también vamos a crear el método backward, como ha sido costumbre, donde vamos a recibir el gradiente, la derivada de la pérdida que vamos teniendo en nuestra red neuronal, es decir, cuánto nos vamos equivocando.
que eso lo vamos a llamar loss gradient, ¿vale? Y la tasa de aprendizaje, el learning rate. Pues hacemos exactamente el mismo bucle que hemos hecho, porque tenemos que iterar sobre todas las capas, pero esta vez al revés. ¿Cómo lo hacemos al revés? Pues poniendo reversed. Ahora vamos a ir hacia atrás. Hemos ido antes capa a capa hacia adelante y ahora desde la última capa hacia la primera. Vamos a decir que el loss gradient va a ser igual al layer.backward, ¿vale? De la pérdida que nosotros estamos teniendo y nuestra tasa de aprendizaje. Listo, ya tenemos programado nuestro método backward, es decir, nuestro método de aprendizaje de la red neuronal. Ahora, el famoso método train o de entrenamiento que vamos a tener en nuestra red neuronal, donde vamos a meter datos que son conocidos con salidas que son conocidas para ir ajustando los pesos e ir creando una red neuronal que sea capaz de predecir datos del futuro o datos que no conocemos, digamos. Para ello vamos a recibir X, Y, que sería la X los datos de entrada, la Y los datos de respuesta, la respuesta de los datos de entrada, las épocas, que es muy típico este parámetro también dentro de las redes neuronales, ¿vale? Esto es cuántas veces se va a entrenar la red neuronal, porque de una sola pasada, es decir, yendo hacia adelante y hacia atrás, normalmente los pesos no se van a corregir bien. La tasa de aprendizaje es suficientemente pequeña para ir acercándonos poco a poco, sin pasarnos el mínimo, ¿vale? El mínimo de pérdida, en este caso. Pues para ello tenemos que ir iterando un montón de veces hasta que lleguemos a ese mínimo, ¿vale? Y el learning rate, que también se lo pasamos, que por defecto lo vamos a poner a 0,1. Ahora hacemos for epoch in range epoch, ¿vale? O vamos a hacer un bucle que va a tener tantas iteraciones como época hemos dicho que tenga, donde la pérdida la inicializamos a 0, luego tenemos que iterar sobre nuestros datos de entrada, ¿vale? Sobre X, for in range len X, pues ahora hacemos el que output va a ser igual a self.forward de X de Y, es decir, el dato Y de X, ¿vale? La pérdida, vamos a ir sumando la media del valor real, que es Y de Y, ¿vale? Que va a ser el valor real de Y menos nuestras predicciones, y todo esto elevado al cuadrado, elevado a 2. El loss gradient, es decir, la derivada de la pérdida, o de nuestra función de pérdida, mejor dicho, es 2 veces la derivada de esto, básicamente. Es 2 veces esto por el output menos el I de Y, o Y de Y, como se dice ahora. Y por último, le aplicamos el método backward, donde ya sí que tenemos ese gradiente de la función de pérdida, y también tenemos pues el learning rate, ¿vale? Que esto es el parámetro que nosotros hemos introducido. Con esto hemos recorrido todos los datos y le hemos aplicado todas las capas, que a la vez todas las capas están aplicando todas las neuronas y se están empezando a aplicar la función de activación de la neurona, que si nos recordamos era la sigmoide. Para todos los datos se están empezando a actualizar los pesos y tal. Y con el método backward lo que hacemos es corregir esos pesos y ese bias que teníamos en la neurona para que se ajuste a nuestra salida, para que se ajuste ahí. Es decir, para que el gradiente del loss, la derivada de la pérdida, sea lo más pequeño posible. Luego simplemente decimos que la pérdida va a ser la pérdida entre la longitud que tenemos en X. Añadimos, no sé si recordáis que creamos una loss list, añadimos nuestro valor loss. Y por último, pues, podemos printar la época en la que estamos iterando, ¿vale? Con un fstring, epoch, y la pérdida también la vamos a poner. Y la pérdida es loss. Esto, como son muchas iteraciones, no lo vamos a poner que imprima todas las iteraciones, solamente cada 100 o cada 1000. ¿Cómo hacemos eso? Si epoch es múltiplo de 100, es decir, que el resto de dividir entre 100 sea igual a 0, lo imprime, si no, nada. Y ya tendríamos nuestro método de entrenamiento. Gracias a este método, los pesos se van a poder ir ajustando a nuestros datos de salida. Pero si yo quiero predecir datos del futuro, es decir, vale, ya tengo la red neuronal entrenada, ahora te meto estos datos, ¿qué salida me da? Pues eso lo hacemos con el método predict, en el que simplemente le vamos a meter X datos. Vamos a decir que prediction es igual a una lista vacía. Aquí es donde vamos añadiendo las predicciones, lo que serían nuestras Y de antes, nuestras Y. Y esto es for Y in range len de X, ¿vale? Pues a prediction le vamos a añadir el punto forward X de Y. Y por último,
hacemos un return de un NumPyArray, pues con array vamos a trabajar más rápido de las predicciones. Y esto sería todo. Ahora yo creo que podemos ver un ejemplillo para ver si realmente nuestra red neuronal funciona o no funciona. Vale, vamos a probar nuestra red neuronal ya por fin. He metido aquí unos datos de prueba totalmente aleatorios en los que tenemos 3 valores de X con 3 columnas, digamos serían como un data frame que tiene 3 filas y 3 columnas, y luego pues la salida que es esta. He instanciado aquí mi red neuronal, le he metido capas, el input size importante es 3, ¿por qué? Pues porque tengo 3 columnas, y por último tengo una neurona. ¿Por qué? Pues quiero predecir valores que están entre 0 y 1, ¿vale? Pero para eso solamente necesito una neurona porque me va a dar una salida. Pues si le damos al play vamos a iterar 10.000 veces, me parece mucho, quizás 1000, está bien, con una tasa de aprendizaje de 0,1. Estos datos tienes que ir tú ajustándolos con prueba y error, ¿vale? Si le damos, tiramos y vemos que la función de pérdida al principio es de 0,13, ¿vale? Pero conforme van avanzando las épocas, esto es bastante rapidillo porque no tenemos muchos datos, conforme va avanzando las épocas, la pérdida es menor. Ahora vamos a ver cómo de bueno son estos resultados, como prediciendo, utilizando el método predict sobre X, ¿vale? Para ver qué nos devuelve. Vale, yo ya lo tengo aquí, a ver con el entrenamiento y las predicciones qué somos capaces de sacar. Como vemos, se ajusta más o menos, aunque no es demasiado bueno, porque por ejemplo este valor sí está bastante bien, que debería salir 0,6, que es el valor real, pero 0,3 nos lo da como 0,43 y 0,9 nos lo da como 0,73. Oye, que no está mal, pero vamos a ver qué pasa si le metemos más épocas. Si lo entrenamos durante más tiempo, pues está bastante rapidito. Ahora nuestras predicciones son mucho mejores. En 0,3 nos ha devuelto 0,3, 0,6 nos ha devuelto 0,6 y 0,9 nos ha devuelto 0,89999. Como vemos, estos datos son bastante básicos y en el futuro vamos a hacerlo. En el próximo vídeo vamos a hacer un vídeo metiéndole datos que tengan más chicha, a ver qué tal se comporta nuestra red neuronal. Y eso es todo, amigos. Yo creo que el vídeo está guapísimo. Hemos creado una red neuronal desde cero. Hemos explicado muy por encima cómo funciona, tampoco hemos profundizado ni hemos hecho matemáticas ni nada, pero bueno, yo creo que es bastante simple y se ha entendido bien. Nos vemos para el próximo vídeo, vamos a intentar sacarle un poquito más de jugo a esta red neuronal, pero bueno, aquí os voy a dejar en el GitHub del canal un ejemplillo para que podáis ustedes también ejecutarlo y nos vemos en el próximo vídeo.